Un asesino carismático y elegante, pero a la vez sádico, cruel y despiadado. Sembró morbo y fascinación a partes iguales en cada una de las novelas donde apareció. Y si te dijera que el mismísimo Hannibal Lecter está basado en un asesino y caníbal real, no menos fascinante y despiadado que el de la ficción, quédate y conócelo. Bienvenido a tu dosis de literatura y asesinato en este especial de Halloween desfasado. Con el señor R, no importa si no has leído los libros, no importa si incluso no has visto las películas de Anthony Hopkins ni la serie de Alex Zen, sabes de quién hablo cuando te digo Hannibal Lecter. Es un ícono del horror cinematográfico, de manera que está cimentado permanentemente en el imaginario colectivo de la cultura popular, pero cuando decimos Dr. Balí, no sabemos quién es. Y esa es la razón que nos reúne hoy, que conozcas al monstruo que inspiró al personaje, que entiendas que en 10 de cada 10 casos, el arte imita a la vida. Y casi siempre se queda corto. Con ustedes, el Dr. Balí, el verdadero Hannibal Lecter. 2013 era el año en que el novelista estadounidense Thomas Harris reconoció que los hechos que inspiraron a Hannibal Lecter, el cirujano que se comía a sus víctimas, radican en un caníbal mexicano. Su nombre era Alfredo Balí Treviño. No sabía que el orgullo amargo y agridulce existía hasta que me enteré de la nacionalidad de este asesino de la vida real. En 1959, Balí Treviño, un joven médico de apenas 29 años en la ciudad de Monterrey, asesinó en su consultorio a un estudiante de medicina que se presume era su amante. Balí lo sometió, le aplicó una inyección de pentotal sódico, con un bisturí le cortó la garganta, después lo desangró y descuartizó y colocó las partes del cuerpo en una caja, todos los cortes hechos con una precisión milimétrica y sin desgarres innecesarios. Fue hasta los años 60 que Thomas Harris investigaba para una revista, porque además de ser un escritor excelente, era un periodista, que se enteró del caso del Dr. Balí. Harris andaba sobre la pista de otro asesino que había sido detenido en la prisión de Topo Chico en Nuevo León, un tal Simons, y había intentado escaparse. Simons fue traicionado por el guardia corrupto que lo ayudaría a escapar y encima fue torturado por las autoridades judiciales mexicanas. Tan mal lo dejaron que requirió hospitalización y Harris dijo: no mamen, viajé hasta acá nomás para entrevistarlo, se hubieran esperado. Y el director del penal le contestó: no, pues no está muerto el muchacho, si quieres entrevistarlo ahí está. Y dado que el personal de la prisión era escaso, el encargado de acompañar a Thomas Harris hasta la cama del asesino Simons era el reo Alfredo Balí Treviño, que pagaba condena mientras hacía de cirujano en la prisión. Más adelantito vamos a ahondar en ese detalle tan curioso, porque México. Balí y Harris platicaron brevemente mientras lo acompañaba y Balí le platicó que afortunadamente pudo evitar que Simon se desangrase aplicándole unos cuantos torniquetes. Finalmente, Harris se quedó a solas con Simons y lo entrevistó como era el plan, pero después de la entrevista tuvo una amena plática con Balí, esta mucho más larga que la primera. Aquí Harris quedó impresionado por la buena presencia, la inteligencia y las formas tan correctas en que Balí se expresaba. Quedó estupefactamente sorprendido cuando Balí le realizó un perfil psicológico de su entrevistado. El asesino Simons le describió con sumo detalle el placer que Simons debió sentir en el tormento y sufrimiento de sus víctimas. En dicha plática surgieron preguntas y temas, tales como si las víctimas de Simons lo provocaron o si merecían morir. Cabe mencionar hasta este punto de la historia que Harris no sabía que estaba hablando con un asesino. Según él, estaba hablando con el médico de la prisión. Al despedirse de Harris de la manera más cortés y en un inglés perfecto, Balí se despidió presentándose con su nombre completo: Alfredo Balí Treviño.
Harris quedó tan fascinado que invitó al doctor a comer si alguna vez andaba por Texas y hasta le dio una tarjeta con su domicilio. Y aquí fue donde Valí le dijo que le encantaría y le prometió que lo haría en la primera oportunidad. No fue hasta que Harris abandonó la oficina del médico que operó a Simons que, platicando de nuevo con el director del penal, preguntó cuánto tiempo llevaba Valí haciendo de médico en esa prisión. La respuesta sería el plot más extraordinario de su carrera periodística y le daría la vida al personaje de Hannibal Lecter. ¿No sabes quién es?, preguntó el director a Harris. El doctor es un asesino. Como es cirujano, pudo empaquetar a su víctima en una caja sorprendentemente pequeña. Nunca va a salir de este lugar. Está loco. Fue aquí donde Harris comenzó a investigar más y más sobre Valí Treviño. Lo describió como un hombre pequeño, ágil, de cabello oscuro y con un gran aire de elegancia. El delito que había cometido fue por haberle quitado la vida a su pareja, de nombre Jesús Castillo Rangel, así como enterrar el cuerpo de la víctima de manera clandestina. La historia de Alfredo Valí Treviño fue meramente pasional y tormentosa. Pues a sus 28 años, el cirujano no era solo un cirujano, sino que además era un respetado ciudadano. Tenía su propio consultorio en la colonia Talleres. Hay gente de Monterrey viendo esto. Manden fotos de allí, chinga. Sí, en Regio, para que se animen. Seguimos. Muchos de los pacientes de Treviño afirmaban que era muy acertado en sus diagnósticos y le vivían agradecidos por ello. Además, a sus pacientes más necesitados les regalaba la medicina que les recetaba, pero al terminar su jornada en ese mismo consultorio se vivía un apasionado romance. Su amante, Jesús Castillo Rangel, lo visitaba unas 2 o 3 veces por semana. Rangel era un estudiante de medicina de 20 años de edad y allí ambos dos daban rienda suelta a sus pasiones, jugaban espadazos o no sé qué, el pedo es que eran pareja. Además de buen amante, Valí era también un buen patrocinador para todo lo que Rangel necesitase. Por su parte, el doctor también se sentía feliz. Su amante era también todo lo que él necesitaba. Para empezar, era discreto el muchacho y eso, por los tiempos que corrían, era muy importante, ya que de haberse sabido las preferencias sexuales del doctor Valí, todos sus pacientes o la mayoría de ellos seguramente habrían cambiado de doctor, carrera y reputación se le habrían venido abajo nomás por saber que era homosexual. Luego de varios meses de relación, Rangel le comenzó a pedir a Valí dinero prestado, diciéndole que se lo devolvería en una semana, y así las cantidades se fueron acumulando hasta alcanzar una suma bastante considerable. Rangel nunca le cumplió a Valí y allí fue donde comenzaron los disgustos y el cuento de hadas se pudrió. El médico le exigía su dinero y el estudiante solo le daba largas. Incluso comenzaron los insultos y todo por el cochino dinero. Un mes después de esta acalorada discusión, Rangel acudió al consultorio para entregarle una parte absurdamente pequeña de todo lo que le debía, diciéndole cínicamente que era todo lo que le iba a pagar. Esta vez las palabras, gritos e insultos llegaron hasta los golpes. Fue Rangel el que primero intentó apuñalar a Valí con un bisturí, fíjate nada más. Y encima amenazó con decir a todo el mundo sobre su relación. Valí, furioso, le soltó un putazo tan fuerte que lo desmayó. En breve le puso una inyección de pentotal sódico para paralizarlo, lo arrastró hacia el baño y con el mismo bisturí que había sido amenazado mientras aún estaba vivo, procedió a encargarse de que el muchacho dejara de estar vivo. Así, para que no censuren esto. Está bien fuerte la censura aquí en YouTube. Dividió su cuerpo en 7 partes, todas en cortes perfectos. Después metería el cuerpo en una caja y lo llevó a la cajuela de su auto, cajuelazo fino. Y aquí fue donde Valí, la neta, sí se pasó de pendejo. No le bastó prestarle dinero a un güey que nunca se lo devolvía, sino que encima fue a la casa de la tía de Rangel para pedirle una pala prestada. Háganme el chingado favor. Ay, no vayan a sospechar de mí si voy y compro una, dijo. Chivato. Ya con la pala en mano y Rangel en la cajuela, se dirigió a un rancho llamado
La Noria cavó un hoyo en un baldío del rancho y enterró la caja. Pa' doctor se estudia y mucho, pero pa' pendejo no. Una vaca fue la encargada de desenterrar el macabro hallazgo. Valí, verga, se debería llamar este güey. No, la neta sí está muy pendejo el modo en que lo agarraron. Pero bueno, la tía de Rangel, al notar que su sobrino desapareció desde el día en que Valí le pidió una pala, ató cabos y al enterarse del hallazgo de la vaca ex máquina que halló el cuerpo, denunció a Valí y este fue detenido y sin remordimiento alguno aceptó haber sido el autor del crimen y añadió lo orgulloso que estaba de no haber tocado ni uno solo de los huesos de la víctima. La prensa amarillista se encargó de ponerle varios nombres. Los más destacados serían el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Valí. Esto es curioso e importante porque en la novela hay muchos pasajes sobre lo ridículos que resultan los nombres que la prensa da a los asesinos. Aníbal el caníbal es el que le dan al personaje de la ficción. Bien ahí, Harris, bien aplicado, periodista. Es un chingón, Thomas Harris, en esta saga. Por más que Harris se sumergió hasta los suburbios de las noticias y preguntó a sus allegados, no se sabe con certeza si Valí cometió o no más asesinatos. Fue condenado a pena de muerte, pero después le conmutaron el castigo a 30 años de prisión. ¿Por qué se redujo la condena? Pues porque Valí era miembro de una prominente familia en Nuevo León, es decir, porque México. Y cabe añadir que de estos 30 años solo estuvo encerrado 20. Otro dato es que el doctor Valí fue, por lo menos oficialmente, el último reo condenado a muerte en México, pena que, como ya se dijo, no se realizó, pero después de él, la pena de muerte no se volvió a aplicar nunca en este país. Todo en torno a Valí está teñido de misterio, ya que durante los 20 años que estuvo en prisión, como se dijo al principio, auxilió como cirujano a reos y guardias del penal. Cabe añadir, con un elevado nivel de profesionalismo que solo los médicos en hospitales particulares alcanzaban. Nunca perdió a un solo paciente a su cargo. El destino del médico después de su condena pasaría casi desapercibido. No se dignó a dar una sola entrevista después de ser puesto en libertad. Se dice que hizo las paces con su pasado poniendo una consulta en la calle Talleres, donde atendía a pacientes de la tercera edad, y en el año 2008 un diario intentó entrevistarlo y Valí negó rotundamente ser la inspiración de Hannibal Lecter. ¡Ay, cosita! Eso no lo decías tú. Simplemente se limitó a decir: fue algo traumático que quisiera quedara atrás y que sea solo la justicia divina la que me juzgue. Falleció un año después, en el total anonimato a los 81 años de edad. Thomas Harris tomó nota de todo, vida y antecedentes de Valí. Lo demás es historia. Convertiría al médico mexicano, por lo menos de manera anónima, en una de las figuras literarias y cinematográficas más reconocidas a nivel mundial. En 1991, cuando se estrenó la película del Silencio de los Inocentes, Thomas Harris tenía prohibido decir quién fue la inspiración de su personaje Hannibal Lecter. Recordemos que esta información que estoy dando en el video la tenemos desde el año 2013. Ya que en el año 2013 esta novelita El Silencio de los Inocentes del mismo Thomas Harris estaba cumpliendo 25 años y en el prólogo de la edición del 25 aniversario Harris reveló que el Dr. Valí había sido la única base de su inspiración para crear al personaje de Hannibal Lecter. Antes del Silencio de los Inocentes, Harris escribió otra novela, El Dragón Rojo, y el villano aquí está basado en el asesino Simons, aquel que fue a entrevistar cuando conoció al Dr. Valí. Y en el mismo Silencio de los Inocentes tenemos a otro asesino, además de Hannibal, Buffalo Bill. Este asesino también existió en la vida real. Y en el libro Mindhunter viene la historia del verdadero Buffalo Bill. Entonces, si quieren que les hable de estos dos, el del Dragón Rojo, los verdaderos, y del Buffalo Bill, del de verdad, no nada más el de la novela, échenme un comentario ahí abajo o un like porque me encantaría y yo sé que a ti también. Si quieren que hable de todos los libros de Hannibal, pare de sufrir, la saga ya está reseñada completa aquí en el canal, en estos 4 videos que te dejo aquí arriba en la i y acá abajo en la descripción para que te los chutes. Duran como 1 hora porque son reseñas
historias largas, pero valen totalmente la pena. Es mi saga favorita de suspenso. Si no la has leído y sigues al señor R, léela ya, carajo. Y si quieres engalanar tus redes sociales con el sonido de mi melodiosa voz, sígueme en todas estas, allí hay más contenido literario que te va a gustar. Para adquirir mi novela firmada y dedicada, mándame un WhatsApp. Y para que te pongas a leer de una vez, me despido, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye bye.